Hola chicos, bienvenidos al tutorial completo de probabilidades. Pero antes, para comprender mejor el tema, vamos a ver una pequeña introducción de conjuntos. Comencemos. Muy buenas, hoy hablaremos sobre el tema de conjuntos. Comenzaremos definiendo lo que es conjuntos. Un conjunto es una colección de elementos con características similares considerada en sí misma como un objeto. Los elementos de un conjunto pueden ser las siguientes: personas, números, colores, letras, figuras, etc. Se dice que un elemento o miembro pertenece a un conjunto si está definido como incluido de algún modo dentro de él. Asimismo, decimos que un conjunto es una colección de objetos, considerada como un objeto en sí, o bien decimos que un conjunto está definido únicamente por los elementos que lo componen y no por la manera en la que se los representa. Un conjunto suele definirse mediante una propiedad de todos sus elementos que posee. Por ejemplo, para los números naturales, si se considera la propiedad de ser un número primo, el conjunto de los números primos es P igual a 2, 3, 5, 7, 11. Y ahí sigue hasta que determine la cantidad de números primos que quiere el ejercicio. Existe una serie de relaciones básicas entre los conjuntos y sus elementos. Pertenencia. La relación relativa a conjuntos más básica es la relación de pertenencia. Dado un elemento X, este puede o no pertenecer a un conjunto dado de A. Esto se indica como X pertenece a A o su lado contrario, X no pertenece a A. Igualdad. Dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. Este principio se denomina principio de la extensionalidad. Establece el hecho que un conjunto queda definido únicamente por sus elementos, solo si A es igual a B y el lado contrario de A no es igual a B. Inclusión. Dado un conjunto A, subconjunto de colección del conjunto B o igual a este, sus elementos con subconjunto de B se indica como A es un subconjunto de B o también A no es un subconjunto de B. El conjunto vacío es el conjunto sin ningún elemento y se denota por este elemento de acá o también por los corchetes entrecerrados. El conjunto universal es el conjunto que contiene todos los elementos posibles dentro del contexto considerado. Por ejemplo, si se estudian los números naturales, el conjunto universal es el conjunto de todos ellos. N, de manera general, se denota por una U mayúscula. Y comenzamos definiendo las operaciones con conjuntos. Comenzaremos definiendo qué es el producto cartesiano. El producto cartesiano es una operación entre dos conjuntos A y B, en la cual se obtienen parejas X, Y, de modo que el primer elemento X pertenece al conjunto A y el segundo elemento Y pertenece al conjunto B, el cual se denota por el símbolo X. Simbólicamente, lo anterior se escribe así: el producto cartesiano entre los conjuntos de A y B es igual a X, Y, dado que X pertenece a A y Y pertenece a B. Por ejemplo, A con los elementos de 1, 2, 3 y B con los elementos de M, R. Producto cartesiano de esto, la primera pareja es 1, M, 1, R. El segundo par de parejas es 2, M, 2, R. El tercero, 3, M, 3, R. Entonces podemos observar que el producto cartesiano entre dos conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por parejas de X y Y, donde la característica principal que estas parejas deben cumplir es que el primer componente o el primer elemento sea del primer conjunto y que el segundo componente pertenezca al segundo conjunto, es decir, todas las posibles combinaciones entre los dos conjuntos, pero siempre respetando la regla de que el primer elemento sea del conjunto A y el segundo elemento sea del conjunto B.
También podemos observar que en este conjunto tenemos 6 parejas ordenadas. Pues bien, este 6 es el resultado de multiplicar los elementos de A por los elementos de B, o sea, 3 por 2, 6. Siempre podemos verificar la cantidad de parejas del producto cartesiano multiplicando la cantidad de parejas del primer conjunto por la cantidad de elementos del segundo conjunto. De esa manera verificamos que no nos falte ninguna pareja. Diferencia de conjuntos. La diferencia entre conjuntos es una operación que da como resultado otro conjunto. El conjunto de diferencia de A y B denota como A con el símbolo de menos, intersección B, coma. Es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A pero no le pertenecen a B y se determinan de la siguiente manera. A diferencia de B es las figuras diferentes que no están en B. Asimismo, para B diferencia de A son las figuras que están en B pero que no están en A. Simbólicamente, esto se dice de la siguiente manera: A intersección B igual a corchete X, dado que X pertenece a A y que X no pertenezca a B. Esta operación se basa en la exclusión de elementos, es decir, pertenecen al conjunto de A intersección B aquellos que solo pertenecen al primero pero no al segundo. Por ejemplo, si A con los elementos de A, B, C, D y B con los elementos de B y de D, la diferencia de los conjuntos A intersección B es A y C, ya que A y C no están en B. Asimismo, B diferencia de A, E y F no están en B, así que esa es la diferencia. Conjunto complemento. El conjunto complemento es otro conjunto que contiene todos los elementos que no están en el conjunto original. Para poder definirlo, es necesario especificar qué tipo de elemento está utilizando, o, de otro modo, cuál es el conjunto universal. Para trabajar el complemento de conjuntos debemos recordar que existen conjuntos universales que son los que engloban o tienen mayor número de elementos, es decir, que es aquel que se usa como referencia para formar otros conjuntos y se representa con la letra U. El complemento de U, conjunto de X, es formado con elementos que le hacen falta al conjunto de X para ser igual al conjunto universal. Esto se representa con A complemento. Por ejemplo, dado los siguientes conjuntos A, 1, 3, 5, 7 y el universal 1, 3, 5, 7, 9, 11. Lo que falta para que se complemente la A son el 9 y el 11. Veremos en el siguiente diagrama. Ven, aquí mismo se representa del anterior ejercicio. Como ven, el espacio muestral, todo el universo, del espacio muestral es 1, 3, 7, 5, 9 y 11. Pero lo que complementa a A son los que están en el universo. Unión de sucesos. La unión de sucesos es una operación cuyo resultado está compuesto por todos los sucesos elementales no repetidos de dos o más conjuntos que tienen en común y no común. A unión B serán los resultados del experimento que están en A o en B. Por ejemplo, si A 2, 4 y 6 y B 3 y 6, entonces A unión B va a ser igual a 2, 3, 4 y 6. El 2 viene del conjunto A, el 3 del conjunto B, el 4 del conjunto A y el 6 que está en ambos conjuntos. Para leer la unión de sucesos en el lenguaje habitual, la unión se sustituye por la letra O. De esta forma, A unión B se leería un número par o un número mayor que 2. Intercepción de sucesos. Es una operación cuyo resultado está compuesto por los sucesos no repetidos y comunes de dos o más conjuntos. En palabras más sencillas, dado dos sucesos A y B, diremos que su intersección se compone por los sucesos elementales que tengan en común. A intersección B serán los puntos que son de A y de B. Por ejemplo, si A 2, 4 y 6 y B 3 y 6, entonces A intersección B
va a ser igual a 6, porque es el único número en común que tienen ambos conjuntos. Para leer la intersección de sucesos en el lenguaje habitual, la intersección se sustituye por la letra I. De esta forma, A intersección B se leería obtener un número par y un número mayor que 2. Chicos, mi nombre es Cristina Romero Sosa y hoy día vamos a ver el tema de probabilidad. La probabilidad es una función P por el cual se obtiene la frecuencia de un suceso determinado mediante la realización de un experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. La probabilidad de un suceso es un número comprendido entre 0 y 1. Experimento aleatorio. Está regido por el azar, es decir, se conocen todos los resultados posibles, pero no es posible tener con certeza de cuál será en particular el resultado del experimento. Ejemplos: lanzamiento de una moneda, lanzamiento de un dado, extracción de una carta de un juego de naipes. Propiedad de la probabilidad. Para comprender mejor la probabilidad, debemos establecer algunos conceptos previamente. Espacio muestral. Está representado por la letra E. Es el conjunto de los diferentes resultados que puedan darse de un experimento aleatorio. Ejemplo: experimento, lanzar un dado. Nuestro espacio muestral será 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sucesos. Son subconjuntos del espacio muestral. Se representa con una letra mayúscula con sus elementos entre llaves y separados por coma. Ejemplo: experimento, lanzar un dado. Sale 6. El suceso A será 6. Suceso compuesto. Es un conjunto de sucesos elementales. Ejemplo: experimento, lanzar un dado. Sale un número par. El suceso compuesto sería B, 2, 4 y 6. Suceso seguro. Se tiene la certeza de que producirá porque contiene todos los tipos de resultados posibles de la experiencia. Coincide con el espacio muestral. Suceso imposible. Se tiene la certeza de que nunca se puede presentar, ya que no tiene elementos. Es el conjunto vacío. Ejemplo: experimento, lanzar un dado. Es un suceso imposible de que va a salir un número negativo. Suceso contrario de A. Es el que ocurre cuando no se da A. Es un complementario respecto al espacio central A. Propiedad de la probabilidad. Para cada suceso A, la probabilidad A está comprendida entre 0 hasta 1. Aquí tenemos como número 1. La probabilidad del suceso seguro es igual a 1. La número 2. La suma de las probabilidades de un suceso y su contrario vale 1. Por tanto, la probabilidad del suceso contrario es igual a probabilidad de A contrario igual a 1 menos la probabilidad de A. Número 3. La probabilidad del suceso imposible es igual a 0. La probabilidad de la unión de dos sucesos es la suma de la probabilidad menos la probabilidad de su intersección. Y como número 5, si A y B son incompatibles, es decir, A intersección, tenemos probabilidad de la unión de A y B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Definición de la probabilidad clásica. La probabilidad clásica o teórica se aplica cuando cada evento simple del espacio muestral tiene la misma probabilidad de ocurrir. Aquí tenemos una pequeña fórmula de la probabilidad A igual al número de casos favorables sobre número de casos totales. Aquí vamos a ver algunos ejercicios de probabilidad. Experimento: lanzar una moneda. El espacio muestral será C y S, cara y sello. Sus elementos serían 2. Nos pide calcular la probabilidad de obtener suceso A, sacar una cara. ¿Cuál sería su probabilidad? La probabilidad de que nos salga cara es de 1/2. ¿Por qué? Porque tenemos dos resultados posibles y en uno incluye cara. Experimento: lanzar un dado. Espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los elementos serían 6. Aquí nos pide calcular la probabilidad de obtener un 6. Nuevamente nos dice que suceso A sería obtener en la cara superior un 6. ¿Cuánto sería la probabilidad? La probabilidad de que nos salga un 6 es de 1/6.
¿Por qué? Porque tenemos 6 resultados posibles y en uno de ellos incluye que nos salga un número 6. Diagrama de árbol. El diagrama de árbol es una representación gráfica de los posibles resultados del experimento, el cual consta de una serie de pasos, donde cada uno de estos tiene un número infinito de maneras de ser llevado a cabo. Se utiliza en los problemas de conteo y probabilidad. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un diagrama de árbol de 2 lanzamientos de una moneda. Y como vemos, los resultados son 4 sucesos elementales. Diagrama de árbol. Un diagrama de árbol es una representación gráfica de los posibles resultados de un experimento. Sabiendo eso, veamos nuestro problema, que dice: se lanza una moneda y un dado. La interrogante sería: ¿cuál es la probabilidad de obtener una cruz y un número par? Bueno, vamos a empezar construyendo nuestro diagrama de árbol con 2 pasos sencillos, el cual sería el primer paso, el lanzamiento de la moneda, y el segundo paso, el lanzamiento del dado. Decimos que cuando lanzamos una moneda, o bien nos sale cara o bien nos sale cruz. Pero ¿cuál es la probabilidad de que nos salga cara? La probabilidad de que nos salga cara es 1/2. ¿Por qué decimos 1/2? Porque tenemos 2 resultados posibles y en uno de ellos incluye cara. Lo mismo pasaría para cruz. Tenemos 2 resultados posibles y en uno de ellos puede que salga cruz. Ahora tenemos el primer paso. Seguimos con el segundo paso, que sería el lanzamiento del dado. Si en el primer paso lanzamos nuestra moneda y nos salió cara, ¿qué resultados tenemos para el lanzamiento del dado? Bueno, puede ser que nos salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Si es que lanzamos el dado, tenemos 6 resultados posibles y en uno de ellos puede que salga 1 de las 6 caras que tiene el dado. Por eso la probabilidad de que nos salga 1 al lanzar el dado es de 1/6. Aquí anotamos 1/6, 1 de 6. Lo mismo pasaría con 2, con 3, con 4, con 5 y con 6. Bien, si lanzamos la moneda y nos sale cruz, ¿cuál sería la posibilidad de que nos salga el número 1? También tenemos 6 resultados del dado y la probabilidad de que nos salga 1, entonces sería 1/6. 1/6 para el 2, 1/6 para el 3, 1/6 para el 4, para el 5 y para el 6. Bueno, aquí como pueden ver ya está diseñado nuestro arbolito. Ahora, antes de dar una posible resultado a nuestro problema, vamos a completar las posibilidades para cada una opción que tenemos aquí. La primera opción puede ser que diga la probabilidad de que nos salga una cara y un 1 simple. Vamos a hacer una multiplicación. Decimos que cuando avanzamos de izquierda a derecha se multiplica. Bien, vamos a multiplicar la probabilidad de cara, que sería 1/2. Lo anotamos por acá, 1/2. Seguimos aquí con nuestra ramita, que sería la probabilidad de 1, que es 1/6. Aquí lo anotamos y hacemos nuestra multiplicación correspondiente. 1 por 1 es 1 y 2 por 6 es 12. Ahora vemos que la probabilidad de sacar cara y un número 1 es de 1/12. Anotamos aquí la probabilidad. Lo mismo pasaría con el número 2, porque si multiplicamos la probabilidad de una cara, que es 1/2, con la probabilidad de 2, que es 1/6, nos daría lo mismo, 1/12. Para el 3 igual, para el 4, para el 5, para el 6. Decimos cuál sería la probabilidad de sacar cruz con un número 1. Igual, multiplicamos la probabilidad de cruz, que es 1/2, con la probabilidad del número 1, que sería 1/6, lo anotamos. Lo mismo pasaría con el 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, tenemos casi terminado nuestro diagrama de árbol. Se lanza una moneda y un dado, ya lo hicimos. Pero aquí la interrogante de la probabilidad dice: ¿cuál es la probabilidad de tener una cruz y un número par? Si bien decimos que el dado tiene 6 caras, pero los números pares, y lo tenemos marcadito, es el 2, el 4 y el 6. Ahora tenemos esta gran interrogante. Lo podemos hacer, son 3 resultados, porque son 3 números pares. Ahora vamos a calcular la probabilidad total. ¿Cuánto sería? Decimos que cuando avanzamos de arriba hacia abajo se realiza una suma. Por eso vamos
a realizar la suma de las probabilidades. La probabilidad de número 2 es, anotamos por aquí, 1 sobre 12. La probabilidad de 4 igual es 1 sobre 12. Y la probabilidad de 6 igual es 1 sobre 12. Aquí tenemos. Vamos a realizar nuestra suma. 1 sobre 12 más 1 sobre 12 más 1 sobre 12 sería 1 más 1 más 1 sería 3. Y mantenemos el 12. Aquí tenemos 3 sobre 12. Simplificamos. Tercia de 3 es 1 y tercia de 12 es 4. Aquí tenemos ya casi nuestro resultado. Lo sacamos en decimal, que sería la probabilidad de sacar una cruz con un número par es 1/4, el cual nos viene a decir 0,25. Lo transformamos en porcentual, 0,25 por 100%. Eso nos saldría un 25%. Aquí está el resultado de nuestro problema, que es la probabilidad de sacar una cruz con un número par es un 25%. Regla de la adición. La regla de la adición en probabilidad. Muy bien. La regla de la adición o de la suma nos dice que establece que la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento en particular es igual a la suma de las probabilidades individuales, o sea, de que pasen ciertos eventos por sí solos, de uno en uno, si es que los eventos son mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que los dos no pueden ocurrir al mismo tiempo. En una solución de algunos problemas es necesario considerar la probabilidad de que ocurra un suceso A o un suceso B, o que ambos ocurran, pero que no sean al mismo tiempo. Como único resultado de un procedimiento, esto se representa con la expresión A o B. Como podemos ver, ahí dice de la probabilidad de que A o B es igual a la probabilidad que ocurre el suceso A u ocurre el suceso B o ambos. Para calcular la probabilidad de que un suceso A ocurra o un suceso B ocurra, se calcula el número total de formas en que A puede ocurrir y el número de formas en que B puede ocurrir, pero de tal forma que ningún resultado se cuente más de una vez. Aquí podemos ver la fórmula general para poder hacer esto. Nos dice que la probabilidad de que el suceso A o el suceso B suceda es igual a la probabilidad de que el suceso A más la probabilidad de que el suceso B menos la probabilidad de que pase el suceso A y B, o sea que el suceso, que pase un suceso y luego pase otro, no al mismo tiempo. Eso no puede pasar. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Estamos haciendo un estudio sobre turística que haya visitado Copa Ruina o Isla de las Bahías. Supongamos que la probabilidad de que un turista conozca la isla de la bahía es de 0,4. Aquí tenemos que tener en cuenta que en la probabilidad vemos la probabilidad como un 0 a que no ocurra nada y un 1 a que es verdad, a que ciertamente ocurra eso. Así que podemos ver que de entre un turista que pueda ir a la isla de la bahía, puede ser que vaya un 0,4%, o sea que puede ir como tampoco no llega ni a la mitad. Y también nos dice que conozca la Copán Ruinas, que es de un 0,6, y de que conozca ambos sitios es de un 0,25, o sea, de que pueda ir a las islas de la bahía y luego pueda ir a Copán Ruina es de 0,25. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que conozca las islas de la bahía o Copán Ruina? Aquí, como podemos ver, utilizamos la fórmula anteriormente explicada y solamente nos queda poner los datos que ya tenemos. La probabilidad A que tenemos es 0,6 de que vaya a un sitio y la probabilidad B es que vaya al otro sitio, que es 0,4. Entonces la restamos con la probabilidad de que sucedan los dos sucesos sucesivamente, o sea que vaya a un lado y luego vaya al otro, que es 0,25. Luego hacer la suma, que esto nos daría 1, y luego menos el 0,25 de que vaya a los dos, nos da el resultado de que es probable de que vaya a cualquiera de los lados, ya que nos da un 0,75%. Regla de la multiplicación. Hola, mi nombre es Dayani Aponte y yo les voy a explicar la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación o regla del producto permite encontrar la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B al mismo tiempo. Esta regla depende de si los eventos son dependientes o independientes. Eventos dependientes. Dos eventos A y B son dependientes si el resultado del primer evento afecta el resultado del segundo evento. Por ejemplo, si el evento A es aprobar tu examen de estadística y el evento B es estudiar mucho para tu examen de estadística, estos eventos serían dependientes.
porque la ocurrencia del uno afecta a la ocurrencia del otro. Si tú estudias mucho para tu examen de estadística, las probabilidades de aprobar serán mucho mayores. En los eventos dependientes, la regla de la multiplicación establece que la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B a la vez es igual a la probabilidad de que ocurra el evento A por la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que haya ocurrido el evento A. También se la conoce como la probabilidad de que ocurra el evento A y B es igual a la probabilidad de que ocurra el evento B por la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B. Veamos un problema. Una caja contiene 2 canicas azules y 3 rojas. Si se extraen 2 canicas al azar, sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que las 2 sean azules? Leamos de nuevo el problema para completar nuestros datos. Una caja, nos dice, contiene 2 canicas azules y 3 rojas. Ahí las tenemos. En total son 5 canicas. Si se extraen 2 canicas al azar sin reposición, esto significa que se extrae la primera canica y se coloca al costado. La canica que se extrae ya no se vuelve a colocar a la caja, es decir, no se repone. Y eso es muy importante saber para calcular el valor de la probabilidad que nos piden. ¿Cuál es la probabilidad de que las 2 sean azules? Aquí tenemos a nuestros 2 eventos. Tenemos al evento A, que sería que la primera canica que se extrae sea azul. El evento B sería que la segunda canica que se extrae sea azul también. Ya tenemos a nuestros 2 eventos. Ahora tenemos que saber si estos eventos son dependientes o independientes para aplicar la regla de la multiplicación. Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿La ocurrencia de uno afecta a la ocurrencia del otro? La respuesta es sí, porque las canicas serán extraídas de la misma caja y las canicas que se extraigan no serán devueltas a la caja. Ahora, como ya estamos seguros de que son eventos dependientes, vamos a aplicar la regla de la multiplicación para eventos dependientes, que es la que vimos al principio. Esta regla aplicada a nuestro ejercicio nos dice que la probabilidad de que la primera sea azul, evento A, y que la segunda también sea azul, evento B, va a ser igual a la probabilidad de que la primera sea azul por la probabilidad de que la segunda sea azul también, dado que la primera también fue azul. Ahora, la probabilidad de que la primera fue azul y que la segunda también fue azul es igual a la probabilidad de A o probabilidad de que la primera fue azul. Para calcular esto, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que nos dice que la probabilidad de que ocurra un evento es igual al número de casos favorables de A dividido entre el número total de casos posibles. Ahora vamos a encontrar el número total de casos posibles. En total, ¿cuántas canicas tenemos? Tenemos 5 canicas. Ese es el número de casos posibles. Sería 5. Ahora el número de casos favorables. De esas 5 canicas, ¿cuántas son azules? ¿Está claro? Son 2 canicas azules. La probabilidad de que la primera canica sea azul es de 2 de 5 casos posibles. Ahora esto va a estar multiplicado por la probabilidad de que la segunda sea azul, dado que la primera haya sido azul. Ahora, si la primera canica fue azul y se colocó a un lado, ¿cuántas canicas nos quedan? Nos quedarían 4 canicas. De esas canicas, ¿cuántas son azules? De esas canicas solamente nos quedaría una canica azul. Y listo. Ahora simplemente vamos a multiplicar. 5 por 4, 20. Y 2 por 1, 2. Así que la probabilidad de que las 2 canicas sean azules es de 2 de 20 casos posibles, o 2 sobre 20. En decimales sería
sería 0,1. Y si queremos el resultado en porcentaje, simplemente lo multiplicamos por 100. Y nuestro resultado sería 10%. 10%. Y aquí terminaría nuestro ejercicio. Regla de Laplace. La regla de Laplace en probabilidad. La probabilidad de un suceso es el número al que tiende a aproximarse una frecuencia relativa de un suceso cuando repetimos el experimento infinitas veces. Un ejemplo, si lanzamos una moneda muchísimas veces, vamos a obtener cara o cruz. ¿No? Si lanzamos una moneda muchísimas veces y dividimos el número de caras obtenidas entre el número de lanzamiento, obtendremos un número que será más cercano, es 0.5. Cuantas más veces lancemos la moneda, por eso decimos que la probabilidad de obtener la cara al lanzar una moneda es de 0.5. Eso también es, al lanzar la moneda podemos obtener o cara o escudo. La probabilidad de que salga cara es 0.5 y la probabilidad de que salga escudo también es 0.5. Para sacar esto en porcentaje solamente tenemos que multiplicarlo por 100. La regla de Laplace dice que en un suceso de espacio muestral formado por sucesos equiprobables, esto quiere decir que todos tienen la misma probabilidad. La probabilidad de que un suceso A, de que ocurra el suceso A, es el número de casos posibles dividido por el número de casos probables. Aquí tenemos la fórmula. La probabilidad de que ocurra un suceso A es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, consideremos al suceso A salir un número par. Podemos ocupar esta misma fórmula para hallar el resultado. Bien, habíamos dicho que para hallar esto nos ocuparemos la regla de Laplace. Bien, tenemos un suceso A que nosotros tenemos, que el suceso nos dice que salir número par en el lanzamiento de un dado. Sabemos que un dado, el espacio muestral de un dado sería, en un dado en una lanzada nos puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, no, hasta el número 6. Entonces, tenemos nuestro espacio muestral. Y ahora el ejemplo nos dice que el suceso A tiene que salir un número par. Entonces, ¿cuántos números pares tenemos en nuestro espacio muestral? Tenemos el 2, que es el número par, el 4 y el 6. Entonces, aquí tenemos lo que es la probabilidad de que ocurra nuestro suceso A. Sería igual, nos dice, el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces, nuestros casos favorables para que salga el número par son solamente 3. Entonces sería 3 dividido entre el número de casos posibles. Entonces tenemos aquí nuestro número de casos posibles, que es 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. O sea, son 6. Que esto de aquí es igual a 0.5. Entonces la probabilidad de que nos salga un número par al lanzar el dado es de 0.5, que si esto de aquí lo multiplicamos por 100 es igual a 50%. Entonces la probabilidad de que nos salga un número par la probabilidad es de 50%. Para esto igual nosotros podemos ocupar la fórmula la de Laplace. Bueno, la regla de Laplace. Podemos colocar, como habíamos visto, los casos favorables sobre los casos posibles. Colocamos la probabilidad de que ocurra un suceso A es igual al número de casos favorables, como habíamos visto, sobre el número de casos posibles. El número de casos favorables que nos salga un número par es 3 sobre los casos posibles, que es nuestro espacio muestral 6, que es igual a 0.5. Hola, muy buenas a todos compañeros y docentes. Soy el alumno Rey Rodrigo Cayumanu y hoy voy a exponer lo que es la probabilidad condicionada. Veremos lo que es una breve definición de probabilidad condicionada. Probabilidad condicionada es la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que también sucede otro evento B.
La probabilidad condicional se escribe como vemos en pantalla. Hay dos formas de escribirse y se lee la probabilidad de A dado a B. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la probabilidad de A va a cambiar de acuerdo a un evento que ya ocurrió en B. O también podemos definirlo como de que la probabilidad de que suceda o ocurra en A dado que ya sucedió u ocurrió en B. Aquí, como podemos seguir leyendo, dice: miraremos la forma en que cambia la probabilidad de un suceso cuando se sabe otro suceso ocurrido. Específicamente lo que ya le había dicho anteriormente. Y seguimos lo que nos dice ya la fórmula. Aquí hay un punto muy importante que dice: si la probabilidad de B es igual a 0, no se cumple lo que con esta fórmula, porque ya sabemos que todo número dividido entre 0 nos da una indeterminación y no queremos eso porque nos va a resultar a un problema mucho mayor. Tratemos siempre de que la probabilidad del evento B sea distinto a 0, siempre a 0. Ya, continuamos. Dice: no tiene que haber una relación casual o temporal entre A y B. Puede preceder en el tiempo a B, suceder o ocurrir simultáneamente. ¿Qué no quiere decir esto? Que puede estar ocurriendo el evento A al mismo tiempo que ocurre en el evento B. Seguimos con un ejemplo a continuación. Dice: en un colegio la probabilidad de que un alumno consuma mayonesa es de 65%. La probabilidad de que consuma ketchup es de 70%. La probabilidad de que consuma mayonesa y ketchup es de 55%. A continuación nos dice: calcular la probabilidad de que un alumno consuma mayonesa dado que consume ketchup. Aquí el problema que vemos es que nos pide que calculemos que ese alumno consuma mayonesa dado que ya ha consumido ketchup. Simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar la fórmula. Ya tenemos todos los datos. Ya tenemos lo que es el evento A, que va a ser la mayonesa. La probabilidad de A es un 65%. B, que es el ketchup, la probabilidad de B es un de 70% de que un alumno ha consumido, de que consume ketchup. Y la probabilidad de que consuma ambas cosas, A y B, mayonesa y ketchup al mismo tiempo, es de 55%. Lo que hacemos simplemente ya es reemplazar la fórmula que nos dice la probabilidad de A y B, que es un 55%, entre la probabilidad de B, un 70%. Hacemos simplemente nuestras operaciones en la calculadora o mentalmente si es que es posible. De 55 entre 70 nos va a dar un resultado de 0,7857. Y lo que simplemente que si queremos representarlo ya porcentaje y no en unidad, lo multiplicamos por 100, que nos va a dar un 78,57% de que ese alumno ha consumido o de que haya la probabilidad de que ese alumno consuma mayonesa, dado que ya consumió ketchup. Continuamos con otro ejemplo para que se entienda mucho mejor. El ejemplo 2 dice: en un taller se elaboran 1000 camisetas de fútbol a partir de la tabla calculada. Veremos a continuación de esta tabla. Dice: camiseta, equipo y camisetas. Lo tenemos equipos, Barcelona y Real Madrid, y las camisetas van a tener dos estados, buenas y defectuosas. Tenemos su total de todas las camisetas, como podemos ver en pantalla. Ya, para el primer caso nos pide la probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar esté defectuosa. Aquí, ¿qué nos quiere decir? Nos está pidiendo que la probabilidad de todas estas camisetas, no importa si es Real Madrid, esté defectuosa. Simplemente lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad en esta fórmula del número de casos favorables al número total de casos posibles. ¿Cuál en este caso sería nuestro número total de casos favorables? Nuestro número total de casos favorables es lo que estamos buscando, que son las defectuosas, que son 177 el total. 92 más 87 va a ser nuestro total 177, entre el número total de casos posibles, que en este caso el número total de todas las camisetas son 1000. Simplemente lo que hacemos es reemplazar 177 entre 1000, nos va a dar un total de 0,177, y ya lo queremos representar en porcentajes, hacemos lo que ya hemos hecho anteriormente, multiplicado por 100, que nos da un 17.7%. A continuación veremos lo que es el inciso B. El inciso B dice: la probabilidad de que una camiseta esté seleccionada al azar y sea del Real Madrid. Aquí ya nos está diciendo que al azar
la probabilidad de que escojamos y sea del Real Madrid? Bueno, veremos a continuación. Aplicamos la misma fórmula del número total de casos posibles, que son 1000 camisetas en total, y el número total de casos favorables, que nos quiere decir el número total de casos favorables, o número total de casos favorables. En este caso son de 400. No nos está pidiendo que sean defectuosas ni buenas, solo queremos saber que sean del Real Madrid. No nos importa si están defectuosas o buenas, solo queremos que sean del Real Madrid. Hacemos la operación, que serían 400 dividido entre 1000, que nos daría un total de 0,4. Lo multiplicamos por 100 y sería un 40% de probabilidad de que escojamos esta camiseta y sea del Real Madrid. Continuamos con el siguiente inciso. El inciso C dice: si un hincha compra una camiseta del Real Madrid, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuosa? Aquí ya nos está pidiendo una condición de que cuál es la probabilidad de que esta esté defectuosa. Veremos a continuación que es simple, aplicando ya lo que es la fórmula conocida. Vamos a hacer la siguiente operación. Un punto importante que me había olvidado de destacar es que podemos cambiar las letras como querramos. En este caso, en vez de A yo le he puesto D de defectuosa, en vez de B le he puesto la R de Real Madrid. Eso ya es a cuestión de uno. Ya, la probabilidad de que esté defectuosa, dado que sea de Real Madrid, aplicamos la fórmula de que la probabilidad de que esté defectuosa y sea de Real Madrid entre la probabilidad de que es de Real Madrid. Ya, aplicamos la fórmula, ya no tenemos los datos de la primera, hacemos la operación, que sería entre el número total de las camisetas, que serían 1000, entre el número de las que estamos buscando que son defectuosas, un 85 para que sean que sean de Real Madrid y estén defectuosas. Hacemos la operación 0,0, nos va a salir el resultado 0,085 entre la probabilidad de que son del Real Madrid, 0,4, y lo único que hacemos es dividir entre 0,085 entre 0,4, nos va a dar un resultado de 0,21. Lo podemos corroborar en la calculadora, que sería 0,085 entre 0,4, nos da un total de 0,2125. Eso ya si lo queremos multiplicar por 100 para que nos salga en porcentaje, sería un 21,25%. Bueno, también tenemos lo que es un pequeño truco para hacer este procedimiento un poco más rápido. Podemos hacer lo siguiente. Tenemos el mismo problema, nos está diciendo que la probabilidad de que esté defectuosa, dado que sea del Real Madrid. Al mismo tiempo, nos olvidamos del total de las camisetas y nos olvidamos de esta barra de Barcelona. Lo que sucede a continuación, simplemente nos vamos a enfocar en que esté defectuosa. De defectuosa buscamos la defectuosa y que sean del Real Madrid, que serían un 85 camisetas entre el número total de las camisetas que son del Real Madrid, que son 400 camisetas. Simplemente hacemos la operación 85 entre 400, nos da un total de 0,2125. Lo podemos corroborar en la calculadora, que sería 85 dividido entre 400. Nos va a dar lo mismo que nos dio en el anterior método que hemos resuelto mediante la fórmula. Serían 0,2125, lo multiplicamos por 100 y nos va a dar exactamente lo mismo. Bueno, compañeros, hasta aquí sería todo esto. Le dejo, si quieren, para ustedes que puedan resolver el inciso D, que es casi lo mismo, nada más que con el Barcelona. Simplemente tendrían que hacer lo mismo, calcular ya la probabilidad de que sea el Barcelona y la probabilidad de que esté defectuosa al mismo tiempo, y así sucesivamente. Bueno, eso es todo, compañeros y docentes. Que Dios lo bendiga. Independencia de sucesos. Buenos días, mi nombre es Ronnie Arias Jiménez y hoy vamos a hablar sobre la probabilidad de independencia de sucesos. ¿Qué y para qué sirve?
Algunas situaciones de probabilidades implican más de un evento. Cuando los eventos no se afectan entre sí, se los conoce como eventos independientes. Los eventos pueden incluir la repetición de una acción de lanzar un dado más de una vez o usar dos elementos aleatorios diferentes, como lanzar una moneda y girar una ruleta. Muchas otras situaciones pueden incluir eventos independientes. Para calcular correctamente las probabilidades necesitamos saber si un evento influye en el resultado de los otros eventos. Por ejemplo, se está haciendo una rifa para ganar una guitarra y unas baquetas. Hay 10 participantes. Los ganadores o el ganador decidirá hasta la tercera y cuarta vez que se saque el papelito. Eso significa que los dos primeros papelitos que saquen no son los ganadores. Sin embargo, se regresan a la urna y siguen participando. Por ende, es posible que un solo participante pueda ganar hasta dos primeros. Un participante llamado P compró dos boletos, como los números 4 y 9. Entonces aquí nosotros tenemos nuestros dos eventos. Participante P, la guitarra, y B, que gana el participante P, las baquetas. Y también tenemos nuestro espacio muestral, en la cual están enumerados del 1 al 10, ya que es el número de participantes de la rifa. Aquí tenemos la probabilidad de que suceda el evento A, y como el participante P compró dos números, su probabilidad será de 2 sobre 10 para ganar. Entonces, para el segundo evento, como los papelitos se regresan a la urna, la probabilidad también serán de 2 sobre 10. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que sucedan ambos eventos a través de la siguiente fórmula. Probabilidad de A por P probabilidad de B viene a ser igual a 2 sobre 10 por 2 sobre 10, que tiene un resultado de 1 sobre 25, que se va a hacer la probabilidad de que sucedan ambos eventos. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Juan Diego NoXP y me tocó exponer la probabilidad total. Ya, ¿qué es probabilidad total? Nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de probabilidades condicionadas. Y para entender esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy fácil. Comenzamos. Se lanzan 3 monedas al aire, calcular la probabilidad de esta, obtener 3 caras y obtener 2 caras y una cruz. Ya. Para obtener nuestro resultado vamos a hacer nuestro diagrama de árbol. Un poco más abajo y hacemos nuestro diagrama de árbol. Ya. En una parte va a ir cara, en la parte superior, y en la parte inferior cruz. La cara la vamos a representar como C y cruz con X. ¿Ya? La probabilidad de que tengamos un medio, vamos a poner un medio en cada uno, porque tenemos probabilidad 1 de 2, porque nos salga cara o nos salga cruz. Ahora esto lo vamos a tener que repetir otras 3 veces. Ponemos en ambos lados formando nuestro diagrama de árbol. Vamos a poner lo mismo: cara, cruz, cruz. Un medio, un medio, un medio y un medio. Listo. Ahora ponemos, repitiendo otra vez lo mismo de hace rato: cara, cruz, un medio, cara, cruz. Los repetimos así sucesivamente. Listo. Ahora vamos a obtener 3 caras. Lo que nos dice el primer inciso es que obtengamos 3 caras. Lo vamos a pintar con un color.
verde. Sería cara, cara y cara. Ponemos obtener 3 caras es igual a un medio y un medio. Ponemos entonces un medio y un medio. Ahora esto lo vamos a multiplicar para obtener el resultado, que sería un octavo. Ahora si queremos lo dividimos, que sería 0.125. Aquí lo obtenemos nuestro resultado, que lo sacamos de aquí, de nuestra ramita. Y ahora obtener 2 caras y una cruz. Ahora vamos a agarrar más ramas, que serían 2 caras y una cruz. Nos podríamos sacar cara, cruz. También podríamos sacar cara, cruz, cara. Así como también podríamos sacar cruz, cara, cara. Ahora, a diferencia de lo anterior, esto lo vamos a sumar. Listo. Ahora con otro color vamos a subrayar cara, cara, cruz. El primero, que sería nuestra primera probabilidad. Un medio. Más la segunda, que nos dice cara. Lo vamos a rayar con otro, que sería cara, cruz, cara. Y entonces vamos a poner aquí un medio. Ahora esto lo vamos a sumar con el otro, que sería cruz, cara, cara. Vamos a poner otro color, sería cruz, cara, cara. Y lo ponemos aquí. Como ven, ya tenemos todo lo que nos pide con diferentes colores que hemos subrayado. Ya, y ahora vamos a poner un octavo más un octavo más un octavo, que es igual a 3 octavos, que sería un total 0.375. Y a esto se le llama regla de la suma o de la probabilidad total. Teorema de Bayes. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es el teorema de Bayes. Bueno, como requisito tenemos recordar que es una probabilidad condicionada, que es el diagrama de árbol, y por supuesto que es una probabilidad total. Necesitamos recordarnos todo esto para lograr una mejor comprensión de lo que es el teorema de Bayes. Bueno, se define como una probabilidad condicional basada en el resultado de un hecho para describir otra propiedad específica. Es decir, tiene una información con la cual se determina si una probabilidad se debe a una causa en específica. Bien, dicho esto, vamos a conocer la fórmula. La fórmula es la siguiente y se define de la siguiente manera. PA de B se considera como la probabilidad a posteriori. PB de A se define como una probabilidad condicional y la probabilidad A como una probabilidad a priori. P de B se define como la suma de todas las probabilidades o probabilidad total. Y esta es la ecuación que se utiliza para el teorema de Bayes. Vamos a mirar un ejemplo en el cual logremos comprender cómo, es decir, la ecuación del teorema de Bayes. Bueno, el caso es el siguiente. Una fábrica de celulares dispone de 2 máquinas A y B. Elaboran el 60% y 40% de la producción respectivamente. El porcentaje de celulares defectuosos que produce cada máquina
es del 5 y el 10% respectivamente. Calcular cuál es la probabilidad de que el celular haya sido fabricado por la máquina sabiendo que es defectuoso. Ahí está. No está condicionando. Esto es lo que nos está pidiendo. Que no está pidiendo la probabilidad que el celular haya sido fabricado por la máquina A sabiendo que es defectuoso. Y como estamos con una probabilidad compuesta, vamos a utilizar el teorema de Bayes. Primero que nada, vamos a hacer un diagrama de árbol. Esto es básico y mecánico para ordenar nuestra información. Bien, ya tenemos un diagrama de árbol. Aquí nos dice que la máquina A elabora el 60% y la máquina B elabora el 40%. Vamos a colocar esto en nuestros datos. Sí, una vez ya tenemos los datos de cada máquina, de lo que hace. Bueno, cada máquina produce celulares defectuosos y no defectuosos. Entonces vamos a colocar nuestra ramita y colocar en lo que son defectuosos y no defectuosos. Bien, una vez tenemos ordenada nuestra información, que la máquina A hace celulares defectuosos y no defectuosos, esta es su negación, y la máquina B lo mismo. Ahora falta poner los datos. Muy bien, cuando ya tenemos los datos ordenados, que el porcentaje de celulares defectuosos que produce cada máquina es del 5%, que se define el 0,005%, y de igual manera acá colocamos el 0,95 porque en el diagrama de árbol cada ramita, lo sumado debería darnos 1. Por eso hemos colocado acá 0,95 como no defectuoso y en B como 0,90 como no defectuoso. Muy bien, entonces a nosotros nos están pidiendo esto, una probabilidad condicionada en una probabilidad compuesta. Por lo tanto vamos a utilizar lo que es el teorema de Bayes. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, vamos a reemplazar. Sabemos que 0,60 es la cantidad, el porcentaje de producción que elabora la máquina A y 0,05 es su cantidad de defectuoso. Entonces vamos a reemplazar los datos. Muy bien, entonces resolvemos de la siguiente manera. Lo que nos está pidiendo es la probabilidad sabiendo de, por acá por arriba, por aquí, nos está pidiendo la probabilidad de A del porcentaje de celulares que fabrica la máquina A, que es el 0,60, que está por acá. Y por acá nos pide la probabilidad de que haya sido defectuoso de la máquina A, que es el 0,05. Lo multiplicamos y lo colocamos por acá. Acá abajo nos está viendo la probabilidad total o probabilidad de sumas totales, que son el número de probabilidades de que no haya salido defectuoso de la máquina A o de la máquina B, que vendría a ser el 0,60 de la máquina A multiplicado por el 0,05 que ha podido haber salido defectuoso de la máquina A, por esta parte aquí, y por la parte de la máquina B, que es el 0,40% de su producción, y la probabilidad de que haya podido haber salido defectuoso de la máquina A, que es el 0,10. Calculado todo esto nos da el resultado de 0,428. Esta es la probabilidad. Y bien, con esto concluimos lo que es el teorema de Bayes. Espero sigan practicando en su casa y hasta luego.